La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el restaurante Fusión Maca 38, ubicado en Plaza Fundadores, dentro del barrio de la Cruz, en el centro histórico de Querétaro. En este sitio platicaremos con Alfonso Camacho, miembro honorario de la Asociación de Cronistas del Estado de Querétaro y además es director de la revista de los Cronistas de Querétaro, Yayofo. Acompáñeme a conocerlo. Hola Emilio, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Pues te agradezco que me invites a platicar en este lugar tan precioso. Pues sí, la famosa Plaza de los Fundadores, aquí en la mera cumbre del Sangremal, lugar emblemático de mi barrio, el barrio de la Cruz. El mero mero. El mero mero. Y adelante, lo que quieras saber, vamos a platicar muy a gusto. Claro que sí, adelante. Gracias. Tengo el gusto de presentar a ustedes a un personaje, a un amigo que tuve el gusto de conocer no hace mucho, pero que en poco tiempo hemos alcanzado un nivel de relación amistosa muy hermosa. Alfonso Camacho González es miembro honorario de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro y me permití invitarlo para que nos hable de su experiencia personal como ser humano, como cronista y como historiador de Querétaro, de cepa queretano. ¿Es correcto? Claro que sí, es correcto. Antes que nada te voy a preguntar, Alfonso, ¿por qué elegiste este lugar tan maravilloso? Pues porque en primer término yo nací en ese barrio, de la Cruz, y ese lugar emblemático recuerda la mítica batalla de la Conquista el 25 de julio de 1531. Y además, a mi derecho está la primera caja de agua a donde llegó el vital líquido del acueducto construido por el marqués de la Villa de Villar del Águila, don Juan Antonio de Urrutia Arana. Llevado y traído. Llevado y traído el marqués. Y además la narrativa la hace el padre Francisco Antonio Navarrete, jesuita, que estuvo aquí en los colegios de San Ignacio, Loyola y San Francisco Javier. Aquí fue donde surge como hecho histórico o como leyenda. Pues como leyenda, y le han llamado leyenda rosa, pero finalmente se quedó con ese nombre, con esa connotación, como lo maneja don Manuel Septién, historiador genial ya fallecido, que se tiene como fecha de fundación ese día 25 de julio de 1531, que es cuando se festeja el aniversario de fundación de la ciudad. Yo recuerdo haber llegado a Querétaro cuando un mercadito estaba aquí, y me acuerdo mucho de la fuente. Sí, efectivamente, es de las primeras fuentes a donde llegó el agua para el servicio público de los habitantes. Y de aquí derivó después a las fuentes públicas que hay en la ciudad. En la ciudad. Y esas fuentes generaron el oficio de los aguadores. Y en ese mercadito de la Cruz, que se le llamaba La Placita, había de todo. Pollerías, carnicerías, panaderías, misceláneas. Te voy a interrumpir. El mercado de la Cruz actual es hijo de este mercadito. Claro, por supuesto. Okay. Aquel es hijo de este mercadito antiguo, el mercado de la Cruz, llamado La Placita coloquialmente por los vecinos. Naces en este barrio. Así es. Platícanos un poco de tus papás, de tus hermanos. Mira, yo nací en la calle Reforma, aquí a la vuelta, en el número 138. Aquí luego. Sí, a la vuelta. Entre esta calle Gutiérrez Nájera y Doctor Lucio. Y mis papás fueron los señores Vicente Camacho Montoya y Felipa González Vega. Ellos tuvieron 3 hijos, mis 2 hermanas, María Carmen Camacho González, Mercedes Camacho González y tu servidor, Alfonso Camacho González. Y ahí recibimos la primera educación, los valores de la familia, y convivíamos con unos tíos que vivían en la misma casa. Y todos compartíamos
el vivir en este hermoso barrio con sus tradiciones de las fiestas de la Cruz. ¿Tus abuelos fueron también queretanos? También queretanos. Hay una anécdota que es certificada por el mismo doctor Páramo, que es de Pinal de Amoles. Mi abuelo Luis Camacho Velázquez nació en la misión de Bucareli y fue indio Jonás puro, don Luis Camacho Velázquez. Entonces yo llevo en mi sangre sangre Jonás. ¿Es tu abuelo paterno? Paterno, y toda la familia, hasta la última generación de más allá, todos son queretanos, igual que mi mamá. Acá nació en el barrio de Santa Rosa de Viterbo. ¿Cómo ves? Entonces eres queretano, ¿en serio? Sí, desde luego, de cepa, como se dice, y con raíces de acá, porque no hay mezcla de ninguna clase de sangre. Finalmente, aunque mi abuelo Luis Camacho se matrimonió con mi abuela Juliana Montoya, era criolla la señora, pero finalmente la sangre es queretana. Ella era de aquí, de Hércules, Santa Rosa. era de Hércules, no. La que era de Santa Rosa era mi mamá. Y la abuela Juliana, la abuela paterna, casada con don Luis Camacho Velázquez, originario ella de acá de Hércules, y formaron una familia genial. El hecho es de que tú eres un hombre que lleva por emblema Querétaro. Sí, señor, efectivamente. Por todos lados. Por todos lados, porque pues se vivió, se saboreó Querétaro desde el vientre materno hasta estos días, en que hemos vivido una serie de experiencias, vivencias de todo tipo. Yo me acuerdo que aquí fui acólito en el Templo de la Cruz, aquí, y el padre Fray Pablo María Campuzano tenía un sacristán simpático, el muchacho, se llamaba Victoriano. Y como era de un físico muy especial, el padre le puso Satanás. De Satanás no tenía nada, pero era muy buena persona. E incluso en uno de los libros que escribimos los cronistas, que se llaman Los Olvidados, ahí pongo el artículo que yo titulé Yo conocí a Satanás. Y sí, efectivamente, o sea, aquí andaba el hombre y nos atendía muy bien el sacristán. Regresa un poquito. Platícanos de tu plan de estudios. ¿Dónde estudias? ¿Dónde te vas formando? Mira, mis primeras letras fueron con el profesor J. Asunción Romero en la esquina de Pastel y de Río de la Loza, 16 de septiembre. Se llamaba Colegio Central Arteaga. J. Asunción Romero. J. Asunción Romero. Porque yo viví en una calle que le pusieron ese nombre. Así es, era un educador genial. Y después fui a parar con la maestra Teresita Orozco en el Colegio Morelos, en la calle Reforma 27. Y de ahí me fui al seminario porque mi mamá quería que yo fuera sacerdote franciscano. Teníamos la influencia de los franciscanos y teníamos el espíritu franciscano a flor de piel. Entonces fui a estudiar lo que era la resta de años de la primaria en Tarandacuá, Guanajuato. El pueblo de Tarandacuá, que llamaban la vocacional. Y después me fui al Pío Mariano en Celaya. ¿Me repites el nombre del pueblo? Tarandacuá, Guanajuato. Y después fui a parar a Celaya, Guanajuato, al Colegio Pío Mariano, también de franciscanos. Ahí estudié lo que puede llamarse ya la secundaria. Sin embargo, como no estaban actualizados ni incorporados a la Secretaría de Educación Pública, pues cuando regresé y que ya no quise seguir, hice mi examen a título de suficiencia y saqué el certificado de primaria en la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, que estuve en la calle de Allende, entre Madero y 16 de septiembre. ¿A qué edad tú decides suspender tu formación sacerdotal? O sea, a la edad de 12 años, 13 pues años, muy chiquito, muy chico. Incluso el padre Maldonado me decía, oye, Alfonsito, pues para ser de corta edad piensas muy alto. Y le di mis razones por qué me salía del seminario. Y dice, pues que te vaya bien. Y me ha ido muy bien. Fueron proféticas sus palabras. Así es. Ya después seguí en la secundaria, en el Colegio Centro Educativo, que estuvo en la calle Morelos, cuyo director era el profesor José Guadalupe Corona Puga. Y ahí recibimos una formación genial, ya de otra manera, de otra formación, de valores y demás. Y de ahí pegué el salto, llamándolo así, a la preparatoria en la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en los Ahí empieza tu historia. Así es. En la UAQ. Así es, porque finalmente esa historia tiene un fundamento paterno. Me decían mi papá y mi mamá, mira hijo, ponte a estudiar y no queremos que seas del montón. Destaca en buena manera de lo que tienes alrededor y supérate. Y así me fui a la universidad. Con ese espíritu de luchador, digamos. Así es, digamos, y precisamente saqué mi preparatoria bien.
tuve maestros muy buenos y me tocó ser de la generación 58-59. Alfonso nace dentro del barrio de La Cruz, en el seno de una familia con gran tradición queretana. En sus recuerdos está presente la misma historia que se ha escrito sobre nuestro Querétaro. Te voy a hacer una pregunta. Yo te conozco hace poco, pero te conozco una característica impresionante, la memoria. Pues sí, me acuerdo de aquellos momentos. No, pero yo creo que la memoria te ayudó mucho en ese proceso educativo, sí, formativo. Sí, porque incluso aquí en la Capilla de la Asunción teníamos las clases de catecismo con el padre José Maldonado y había certámenes de catecismo. Y teníamos un amigo que sigue siendo muy próspero en su carnicería, ese muchacho de apellido Arriola, simpaticísimo, y decía él graciosamente, ay, no, dice, esos camachos son bien matados, estudian mucho, se aprenden las cosas de memoria, así hasta yo. Y yo decía, Toño, pues sí, así hasta ahí, mi querido amigo, y nos seguimos frecuentando y recordamos esa anécdota. Arriola, el de las carnitas. El de las carnitas, sí. Mira. Simpaticísimo, mi querido Toño. Sí, simpático es el hombre. Simpático el hombre. Y ha progresado, tiene su rancho, tiene sus platillos de pulque. No, bueno, es que tiene un negocio maravilloso. Claro, desde luego que sí. Que lo ha sabido hacer muy bien. Sí, claro, ¿por qué? Porque es inteligente. Y es serio. Es serio y además esa anécdota estuvo genial. Es decir, así hasta yo. Entonces, pues sí, así estuvo el asunto. Y ya después de ahí me nació la afición de escribir, porque yo hacía mis primeros textos en la secundaria. Con el profesor Corona teníamos nuestro maestro de literatura y me encantaba que mi papá y mi abuelo nos platicaran historias. ¿Y tú las escribías? Yo tomaba nota y se me quedaban grabadas en la memoria, en la mente, y se las platicaba a mis amigos del barrio. No, pues eran cuentos maravillosos. Pues sí, finalmente después de la reforma nos cambiamos a Doctor Lucio número 3 y enfrente había un amigo que le decíamos Periquín, de apellido Hernández, y él hacía sus posadas queretanas. En unas cajas de cartón ponía el misterio y paseaba su misterio en la calle y le llevábamos las velitas, las luces de bengala y hacíamos la narrativa con las gentes del proceso del niño Dios, de la ida a empadronarse y todo aquello, y lo escuchábamos acá en el Templo de la Cruz. Exacto, en un Querétaro que era la casa de todos. Sí, señor, porque hasta nos conocíamos en el modo de andar. Allá viene don Fulanito, allá viene don Perenganito, sí, hasta en el modo de andar sabemos quién andaba por la calle. Y había una consigna de parte de los papás. Cuando andábamos en la calle le decían a los vecinos, mire vecino, si mi muchacho anda de travieso, le doy permiso de que le dé su jalón de orejas. Y no hay problema, bienvenidos esos jalones de orejas. Y había otro dicho de aquellos tiempos, cuando las gentes iban a trabajar y les decían a los patrones, mire, le encargo a mi muchacho, si la salea me entrega, la misma que recibo. O sea, había un principio de orden. De orden. Y de una disciplina que yo a veces les comento en la actualidad, benditos coscorrones, benditas jaladas de orejas y demás, porque gracias a eso pudimos van formando. Platícanos un poquito de la universidad. Mira, ya en la universidad me tocó la huelga por la autonomía. En los 50 En el 58, con Álvaro Arriola, Alejandro Juárez, Jorge Hernández Palma, Terán y todos ellos, los Septién. Y nuestra generación es una generación de tipo histórico. Pedro Septién formó parte de ese. Pedro y su hermano, el contador. Entonces, Salvador. Entonces, nuestros documentos fueron ya emitidos con el título de autónoma de la universidad. ¿Por qué? Porque el decreto de autonomía se gestó y se publicó en el periódico La Sombra de Arteaga el 29 de enero de 1959 y entró en vigencia el 5 de febrero de ese año. Pero resultado de su movimiento. Resultado del movimiento, y nosotros encontramos el movimiento, pues nos sumamos al movimiento. Y finalmente, a los años, pues escogí la carrera de abogado y me inscribí en la ahora Facultad de Derecho. Y tuve maestros geniales como el señor licenciado José Guadalupe Ramírez Álvarez, don Ernesto Cepeda Vázquez, el licenciado Daniel Estrada de la Vega, don Carlos García Michaos, entre otras personalidades. Y al final de la historia, por cierto que ya estando terminada la carrera,
me dejaron en la universidad, porque yo ya venía con una cierta trayectoria de tipo cultural. Me habían vigilado los maestros y me dijo el licenciado Macedo Rivas, don Alberto en paz descanse, todos ya murieron. Una maravilla de señor. Alfonso, ¿qué va a hacer a la pleitadera? Quédese aquí en la universidad, aquí lo necesito. Pues muchas gracias, señor rector. Me quedé con él. Después llegó Hugo Gutiérrez Vega y me dijo, Alfonso, te quedas. Me quedé y yo fungía como secretario particular de esos rectores. Tu afición natural por escribir y por profundizar en los eventos y en las cosas de la vida, te fueron perfilando como un interesado desde el punto de vista cultural. Así es, porque incluso yo coordinaba el departamento cultural en la UAC. Pues entonces ahí sí, está. Y mis primeras actividades como poesía, como poeta, yo se las enseñaba a Hugo y me decía, Alfonso, trabaja más, esto se va a la basura. Y así me fui formando. Igual me decía don Pablo Cabrera Pedraza, mi compadre. Sí. Él mismo me decía, compadre, está usted muy zarazo, tiene que trabajar más. Y ahí me fui formando una y otra vez. Y entonces todo era navegar en un espacio acuoso, pero que iba generando un sedimento muy consistente. Claro, claro. Cuando tú te recibes, ¿trabajas en actividades como abogado? Hasta después, porque luego que terminé con la gestión de Hugo Gutiérrez, siguió el licenciado Enrique Label Trejo, originario de Cadereyta, y me pidió que me quedara un gramático genial. Y me encargaba, fíjate, que le revisara sus artículos, sus oficios, y me ponía flechitas de ida y vuelta, y ahí voy yo siguiendo la pista de la flechita del maestro, porque me estaba enseñando cómo corregir estilo, cómo corregir ortografía y cómo darle sentido a lo que él estaba pidiendo en un oficio. Sí, porque un texto no solamente es el vaciar una idea o un concepto, ¿no?, sino darle, vestirlo, ornamentarlo. Así es. Musicalizarlo. Así es. Y entonces, así pasó. Se fue el licenciado Enrique y llegó el contador. ¿Enrique Rabel? Enrique Rabel Trejo. Te voy a hacer una pregunta. Yo me acuerdo haber conocido a un hombre gentilísimo, encantador, que creo que era un hombre bajito, canoso. No tan bajito, era de mediana estatura, vivió aquí en la Independencia, cerca de la congregación. Sí, entonces fue al que yo conocí, sí, que me hizo algunos recorridos en algunos edificios. Y era un genio para la gramática. Querétaro, una casa enorme que nos habita y habitamos, construida con los ladrillos de la historia de aquellos que nos antecedieron. Navegar nuestros recuerdos podría llevarnos a descubrir la memoria de esta tierra. Tu experiencia universitaria marca un nuevo parteaguas cuando el licenciado Ramírez te invita a trabajar con él en su despacho. En el despacho duré 10 años y luego me invitó a trabajar en el periódico. El periódico es una crónica permanente, cotidiana, y él me enseñó a hacer periodismo. ¿Qué periódico? El Diario de Querétaro. Él era director del Diario de Querétaro y me tocó editarle varios de sus libros y ya me involucré más directo en la crónica cuando me encargó la coordinación del Heraldo en Navidad en los años 72, 73 del siglo pasado. Y entonces, sin querer queriendo, otra vez, vas escalando, no escalando, sino evolucionando hacia proyectos más orientados a la crónica. Claro que sí, porque es en esa manera de hacer las cosas, el licenciado me orientaba y me decía, las cosas se hacen así y usted está aprendiendo y tiene con qué. Lo felicito porque tiene cabecita para pensar y para hacer las cosas bien, por eso lo invité a colaborar conmigo. Tu labor como abogado la dejaste marginada y te convertiste en un periodista narrador de la realidad local. Claro, porque el licenciado Ramírez, después de que dejé el despacho, fue cuando me fui con él al periódico, y de ahí me jaló la cultura porque me pidió que fuera a auxiliar a mi amigo Raúl García Martínez, que era delegado federal del trabajo. Es correcto. Y me dijo el licenciado, usted sabe de cultura, vaya y auxilia a Raúl, que necesito un promotor de cultura, y me convertí en promotor de cultura en los sindicatos obreros de Querétaro. Hazme favor. Y después de ahí brinqué a otro tipo de situaciones, al cooperativismo, fui director de la
directivo de las Cajas Populares y demás con el padre Luis Ugalde Monroy. Y así le seguí y llegué a la Asociación de Cronistas en el año 2002. A invitación... ¿2002? 2002, ya después de todo ese recorrido, porque promovimos la cabalgata del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro. Es correcto. En Pinal de Amoles, con Páramo, el doctor Rubén Páramo. Ajá. Ahí los invitamos, me fui con Aurelio Olvera, a que colaboraran y se presentara una cabalgata de los municipios. Y ahí me invitaron tanto él como Jesús Landaverde y Pepe Velázquez, en paz descanse Pepe, para que ingresara a la asociación. Estás mencionando los nombres raíz de la asociación. Así es, y aquí estoy en la asociación porque he venido trabajando y ahora me han encargado de hace unos años para acá la dirección de la revista de la asociación, Yayopo, y aquí andamos haciendo crónica, porque además hago crónica en el Heraldo de Navidad, de las fiestas de Navidad anteriores para el Heraldo siguiente, y ahí están los heraldos a partir de, 15 años más o menos, o más. Y todo es crónica. Yo te conocí en la casa que está ahí frente a Santa Rosa de Viterbo, donde estaba el patronato. Ah, sí, en la calle privada Mariano de las Casas. Ahí estaba la oficina del patronato. Exacto. Ahí me invitaron a colaborar ya como empleado del patronato, después de que dejé la universidad y fui oficial mayor del registro civil aquí en la presidencia municipal. Me invitó a Aurelio a ser parte del patronato y me dijo, tú sabes de eso, Alfonso, ayúdame. Y ya pues de ahí para acá. Entonces te fuiste creando una fama a partir de que conociste a Satanás aquí. Sí. Las cosas te llevaron de una manera muy generosa, claro, muy amorosa, sí, señor, por tu lugar, por tu sitio, por tu sangre. Claro, y todo lo hago por Querétaro, por los queretanos, sean vecindados o sean oriundos, porque es el amor que se le tiene al terruño, que es sentido de pertenencia y sentido de identidad. La queretanidad, como somos los queretanos habitualmente. Y mira, te ha tocado vivir un proceso evolutivo de un Querétaro, de los niños jugando en la calle y jugando sus cosas, a un Querétaro que ha explotado de una manera espectacular. Así es, pues jugamos en la calle a las canicas, yo era campeón del hoyo matón y del cocol y el trompo y al yoyo y demás. Y como íbamos en la calle había una seguridad tremenda y claro, los papás salían a la calle a vigilar a sus hijos y a tales horas a dormir y a hacer la tarea. Y a las 8, vámonos. Sí, así es. Así es. Definitivamente, y esa vivencia es tan hermosa que me siento fascinado con esta entrevista. Te lo agradezco mucho a la Televisión Querétaro y a la asociación y a cuanta gente me ha cobijado en mi vida, y al mismo cielo queretano, ese sol precioso y esas nubes encantadoras, que es un paisaje de una pincelada del mismo Dios que ha pintado el cielo para que lo gocemos este día, mi querido Emilio. Fíjate que te agradezco mucho el comentario, mucho. Quiero comentarte algo, un anecdótico. Estamos en la parte alta de Querétaro y me tocó ver aquí un atardecer. Me paré en esa esquina que está ahí. Ajá. Y el atardecer estaba espectacular, que me quedé parado. Sí. ¿Por qué? Porque siendo en la parte alta se domina, no hay nada que entorpezca la visión de un atardecer. No, definitivamente, y los atardeceres queretanos son singulares, son emblemáticos, y estamos en la cumbre del Sangremal, justamente en la cumbre del Sangremal, donde nació Querétaro hace muchos años, en la famosa conquista del 25 de julio de 1561, y Querétaro es Querétaro. Okay. Alfonso se ha convertido en cronista honorario de Querétaro y en sus escritos podemos encontrar la voz de un hombre que ama su tierra y lleva siempre a esta ciudad en su corazón. No sabes cómo te agradezco. Fue un deleite escucharte, hablar con una persona con este amor por su lugar, por sus gentes, y sobre todo esa memoria privilegiada que Dios te ha regalado. Pues muchas gracias a Dios, muchas gracias al cielo, muchas gracias a ti. Un abrazo fraterno, mi querido amigo.